¿Sabes? He estado frente a cámaras la mayor parte de mi vida. He interpretado guerreros, policías, líderes, villanos. He dirigido historias sobre héroes, sacrificios, sobre redención y justicia. Pero nunca me he sentido más nervioso de lo que estoy ahora, aquí de pie, para hablar de algo que es más real que cualquier cosa que haya puesto en pantalla. Estoy aquí para contarles sobre el día en que entregué mi vida a Jesucristo. Y lo que es más importante, ¿por qué Él es el único camino? Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Carlos Pérez, el tipo que interpretó al hombre sin miedo, el que luchaba por la justicia en la pantalla. Sí, ese tipo. Y les diré algo. Durante la mayor parte de mi vida, creí que lo tenía todo resuelto. Fui un hombre hecho a sí mismo, autosuficiente. Me levanté solo, trabajé duro, me hice un nombre cuando nadie pensaba que pudiera lograrlo. Pensaba que la fortaleza significaba estar solo. Pensaba que la sabiduría significaba confiar en mí mismo por encima de todo. Me equivocaba. Verán, Hollywood te enseña a creer en ti mismo y el mundo te enseña a ser tu propio Dios. Y durante décadas me tragué eso. Era espiritual, claro. Apreciaba la naturaleza, apreciaba el misterio de la existencia. Tenía mi propia filosofía, unificada a partir de retazos de ideas diferentes. Pensaba que eso era suficiente. Pensaba que ser una buena persona, trabajar duro, tratar a la gente con justicia, pensaba que ese era el juego completo. Pero faltaba algo. Había un vacío que no podía nombrar del todo, no podía llenar del todo. Lo había llenado con trabajo, con éxito, con relaciones, con proyectos. Y no me malinterpreten, estoy agradecido por todo ello, pero nada de eso satisfizo ese profundo anhelo en mi alma. Nada de eso respondió las preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucede cuando todo esto termina? ¿Existe realmente algo como el bien y el mal? ¿O todos lo estamos inventando a medida que avanzamos? Estaba en mi taller una tarde, solo con mis pensamientos. Me gusta trabajar con las manos, construir cosas. Y ahí, en ese silencio, sentí el peso de mi propia mortalidad de una manera que nunca antes había sentido. Empecé a pensar en todos los personajes que había interpretado, que lidiaban con la muerte, que se enfrentaban a su propio final. Pero este no era un personaje. Era yo, Carlos Pérez. Y me di cuenta de que toda mi dureza, toda mi autosuficiencia, todos mis logros, nada de eso importaría. Al final entendí que hay algo mucho más grande que todo lo que creía saber. La verdadera paz solo se encuentra en Él. Este roteiro apresenta a transição do personagem, mantendo a profundidade emocional e a conexão com o tema central, o momento de entrega e transformação espiritual. Você gostaria de ajustes ou mais detalhes? Al exhalar mi último aliento, pensé en los hombres que había interpretado y que buscaban la redención. William Money en Sin Perdón, un hombre atormentado por su pasado. Frankie Dunn en $1 Million Baby, buscando un sentido en un mundo roto. Walt Kowalski en Gran Torino, intentando hacer las paces con sus demonios. Había pasado mi carrera explorando estos temas de culpa, redención y sacrificio, pero nunca los había comprendido verdaderamente. Nunca los había experimentado de verdad. Un amigo mío, no diré nombres, pero alguien que me conocía desde hacía años, me hablaba con dulzura y persistencia sobre Jesús. No de forma sermoneadora, no de una manera que me hiciera sentir juzgado o acorralado, sino de una forma que despertó mi curiosidad. Él había cambiado. Podía verlo. Había una paz en él, un propósito que trascendía el éxito o el fracaso. Y un día le pregunté directamente, ¿qué es diferente en ti? Y él me lo contó, me habló del Evangelio, no del cristianismo cultural que había visto, no de la religiosidad, no de la política, sino de la verdad simple y profunda de que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. Que Jesucristo vino no para los justos, sino para los pecadores. Que vivió la vida perfecta que yo nunca podría vivir. Murió la muerte que yo merecía y resucitó para ofrecerme, para ofrecernos a todos la vida eterna. Seré sincero, mi primera reacción fue escepticismo. Soy un tipo lógico, me gusta la evidencia, me gustan las cosas que puedo ver, tocar y entender. Pero mi amigo dijo algo que se me quedó grabado. Dijo,
Carlos, has hecho carrera contando historias. Sabes que las mejores historias revelan la verdad. Y si la mayor historia jamás contada es en realidad cierta. Eso me hizo reflexionar. Empecé a leer la Biblia, a leerla de verdad, no solo los fragmentos que había oído a lo largo de los años. Empecé por los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y encontré algo que no esperaba. Encontré a Jesús, no al Jesús de las vidrieras o de los discursos políticos, no al Jesús que se utiliza para vender libros o justificar las causas favoritas de la gente, sino al Jesús real, el que hablaba con autoridad y compasión, el que denunciaba la hipocresía pero mostraba misericordia a la gente quebrantada, el que afirmaba ser el camino, la verdad y la vida, y lo respaldaba con sus acciones, su muerte y su resurrección. Y me di cuenta de algo. Cada héroe que había interpretado, cada historia de redención que había contado, cada sacrificio que había retratado en la pantalla, eran sombras de esta única historia verdadera. Y esa es la historia que me cambió. La historia que me mostrou a verdadeira redenção. A história de Jesus. Esse é o desenvolvimento do roteiro, com as alterações de personagens e a conexão fluida entre as cenas. O que achou? Gostaria de ajustes ou mais algum detalhe específico? Calaram, porque hacían eco de algo real, algo definitivo. La historia de un Dios que preferiría morir antes que vivir sin nosotros. Luché con ello. No soy de los que toman decisiones a la ligera. Hice preguntas difíciles, examiné la evidencia histórica de la resurrección, el testimonio de los apóstoles, la transformación de vidas a lo largo de la historia. Consideré los argumentos filosóficos. Miré mi propia vida, mi propio vacío, mi propia incapacidad para salvarme. Y una noche solo en mi casa me arrodillé, yo que había interpretado a hombres que jamás se arrodillaron ante nadie, y recé. Dije, Dios, si eres real, si Jesús es quien dice ser, te necesito. Ya no puedo más solo. Lo he intentado. He fracasado. Perdóname. Sálvame. Hazme tuyo. No ocurrió nada espectacular, ni rayos ni voces del cielo. Pero algo cambió en mi corazón. Fue como si un peso que llevaba toda mi vida se levantara de repente. Fue como volver a casa después de estar perdido durante décadas. Ese fue el día en que entregué mi vida a Cristo y desde entonces nunca he vuelto a ser el mismo. Ahora, déjenme decirles lo que eso significa, porque creo que hay mucha confusión sobre lo que significa ser cristiano. No significa que de repente me haya vuelto perfecto. No significa que no tenga luchas. No significa que tenga todas las respuestas. Lo que significa es que finalmente dejé de intentar ser mi propio Salvador y acepté al Salvador que Dios me proporcionó. El impacto en mi vida ha sido profundo. Primero tengo paz. Paz real. No la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien más grande que mis problemas. Ya no me trasnocho atormentado por mis fracasos, porque sé que están perdonados. No afronto el futuro con temor, porque sé quién lo sostiene. Segundo, tengo un propósito. Mi vida ya no se trata de construir un legado, se trata de servir a aquel que dio su vida por mí. Todo lo que hago ahora, intento hacerlo para su gloria. Mi trabajo, mis relaciones, mis recursos, no son míos, son suyos. Y eso es liberador. Quita la presión. No tengo que demostrar nada. No tengo que ganarme el amor o la aceptación. Ya los tengo en Cristo. Tercero, he experimentado una transformación real. Las cosas que solían controlarme, el orgullo, la ira, la lujuria, la necesidad de aprobación, están perdiendo su dominio. No porque yo sea fuerte, sino porque su espíritu está obrando en mí. La Biblia habla de ser una nueva creación, e eso es lo que soy. Este é o desenvolvimento da continuação do roteiro, com a manutenção da conexão emocional e o aprofundamento na experiência do protagonista. Gostaria de algum ajuste ou mais detalles. El viejo Carlos, el hombre autosuficiente y hecho a sí mismo, se está muriendo. El nuevo Carlos, el que se está formando a imagen de Cristo, está naciendo. Cuarto, tengo esperanza.
Cuando uno ha vivido tanto tiempo como yo, ha visto lo suficiente como para saber que este mundo está roto. Hay injusticia, sufrimiento, muerte, y sin Dios eso es todo lo que hay. Pero con Cristo hay esperanza. Esperanza de que esto no es todo lo que hay. Esperanza de que el mal no tiene la última palabra. Esperanza de que la muerte no es el final. Esperanza de que un día toda injusticia será reparada, toda lágrima será enjugada, y lo veremos cara a cara. Ahora, permítanme abordar el elefante en la habitación. Dije que Cristo es el único camino, y sé que eso es ofensivo para mucha gente en nuestra cultura. Nos dicen que todos los caminos llevan a Dios, que es arrogante afirmar que una religión es verdadera. Pero he aquí la cuestión. Esa afirmación no la hice yo, la hizo Jesús. En Juan 14:6, Jesús dice: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, o eso es verdad o no lo es. O Jesús es quien dice ser, Dios encarnado, el único mediador entre Dios y el hombre, o es un mentiroso o un lunático. No hay un término medio. C.S. Lewis planteó ese argumento, y es uno que me ha calado hondo. Y cuando examino la evidencia histórica, los argumentos filosóficos, el testimonio de vidas transformadas y, lo más importante, mi propia experiencia, estoy convencido de que Jesús dice la verdad. Él es el único camino. No porque yo sea intolerante, sino porque esa es la realidad. Piénsenlo lógicamente. Si estamos separados de Dios por nuestro pecado, y todos lo estamos, entonces necesitamos un puente para volver a Él. Pero no podemos construir ese puente nosotros mismos. Ninguna cantidad de buenas obras, rituales religiosos o creencia sincera en nuestras propias ideas puede borrar nuestra culpa o superar nuestro problema fundamental. Somos rebeldes que nos hemos apartado de nuestro Creador. Necesitamos a alguien que sea plenamente Dios y plenamente hombre, alguien que pueda representarnos ante Dios y representar a Dios ante nosotros, alguien que pueda vivir la vida perfecta que deberíamos haber vivido y morir la muerte que merecemos morir. Ese es Jesús. Por eso Él es el único camino, no porque Dios sea exclusivo o arbitrario, sino porque ha proporcionado el único camino que realmente funciona. Otras religiones te dicen que subas la escalera hacia Dios, que seas lo suficientemente bueno, que hagas lo suficiente, que sepas lo suficiente. El cristianismo te dice que Dios bajó la escalera hacia ti. Eso es gracia. Ese es el Evangelio. Sé que algunos de ustedes están pensando, ¿pero qué pasa con todas las personas buenas que nunca oyeron hablar de Jesús? ¿Qué pasa con las personas de otras religiones que son sinceras? Esas son preguntas justas y merecen ser debatidas. Lo que puedo decirles es esto: Dios es justo y Dios es amoroso. Juzgará a cada persona con equidad, teniendo en cuenta lo que sabían y lo que hicieron con lo que sabían. Pero también sé esto: si han oído el Evangelio, si saben de Jesús, son responsables de ese conocimiento. No se puede desoír. Tienen que decidir qué harán con Él. Y esto es lo que quiero que entiendan. Dios no está intentando mantener a la gente fuera del cielo. Está intentando meter a la gente dentro. Por eso envió a Jesús. Por eso envió gente para contarles a otros sobre Jesús. Por eso estoy aquí esta noche, arriesgando mi reputación para decirles que hay un Dios que los ama, que los creó, que quiere una relación con ustedes, y ha allanado el camino para que eso suceda a través de su Hijo. Algunos de ustedes cargan con culpa. Han hecho cosas de las que se avergüenzan. Piensan que están demasiado perdidos, que Dios nunca podría perdonarlos o aceptarlos. Déjenme decirles algo. He interpretado algunos personajes oscuros. He explorado las profundidades de la depravación humana en mis películas, pero nada de eso se compara con la oscuridad en mi propio corazón que he tenido que enfrentar. Y sin embargo, Dios me perdonó. No porque me lo ganara, sino porque Jesús lo pagó. El ladrón en la cruz junto a Jesús había vivido una vida desperdiciada. Estaba muriendo por sus crímenes, pero en sus últimos momentos se volvió hacia Jesús y dijo: «Acuérdate de mí». Y Jesús dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso».
Si hay esperanza para él, hay esperanza para cualquiera. Hay esperanza para ustedes. Algunos de ustedes son autosuficientes. Lo han logrado por sí mismos. Son exitosos, respetados, consumados. Piensan que no necesitan a Dios. Entiendo, yo era ustedes. Pero déjenme preguntarles, ¿qué pasa cuando fallan sus fuerzas? ¿Qué pasa cuando su dinero no puede comprar lo que necesitan? ¿Qué pasa cuando se enfrentan a la muerte y todos sus logros no significan nada? ¿Necesitan algo? ¿A alguien más grande que ustedes mismos? Algunos de ustedes son espirituales pero no religiosos. Creen en algo, pero no están dispuestos a comprometerse con el cristianismo. Lo entiendo. Yo estuve allí también. Pero en algún momento tienen que dejar de buscar verdades espirituales y empezar a abrazar la verdad. Jesús no es una opción, ni la riqueza, ni la fama, ni los logros, ni siquiera el amor familiar, por muy preciado que sea, porque todo lo demás es temporal. Todo lo demás fracasa. Todo lo demás te deja vacío. Pero Cristo es eterno. Cristo es suficiente. Cristo es real. No les pido que dejen su cerebro a un lado. No les pido que acepten algo irracional. Les pido que consideren la evidencia. Lean los evangelios. Observen el caso histórico de la resurrección. Examinen los argumentos lógicos. Pero lo más importante, examinen su propio corazón. ¿Estás satisfecho? ¿Tienes paz? ¿Sabes a dónde irás cuando mueras? Si no, te diré que hay una respuesta. Su nombre es Jesús. Murió por ti, resucitó por ti, te llama a sí mismo, no a la religión, ni a las reglas, ni a ninguna identidad cultural, sino a una relación con el Dios que te creó, te ama y quiere que lo conozcas. Entregué mi vida a Cristo porque finalmente me di cuenta de que no podía salvarme a mí mismo. Y Él transformó mi vida porque es real, poderoso y fiel. Él es el único camino, porque es el único que puede salvar la brecha entre un Dios santo y la humanidad pecadora. No sé en qué punto de tu camino espiritual te encuentras. Quizás eres escéptico, quizás estés buscando, quizás estés cerca, pero aún no has dado el paso final. Donde quiera que estés, te pido que tomes a Jesús en serio. No lo rechaces. No lo reduzcas a un buen maestro o una idea agradable. Trátalo como se presenta, como Señor y Salvador, como Dios y hombre, como el único camino al Padre. Mi vida ahora tiene sentido gracias a Cristo. Mi pasado está perdonado. Mi presente tiene propósito. Mi futuro está asegurado. No por nada que yo haya hecho, sino por todo lo que Él hizo. Este es mi testimonio. Esta es mi historia. Y mi oración es que se convierta también en tu historia. Gracias.